Sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos, Dios les bendiga, es un gusto verlos y me da mucho gusto ver a la señora Adela y a su nuera Erika. A ellas les compartimos el sábado que fuimos a evangelizar. Ellas nos regalaron de su tiempo, le dije 5 minutos que se volvieron como media hora y gracias a Dios que tuvieron a bien escucharnos y que tienen el ánimo de venir. Me dijo la señora Adela que quería venir la semana pasada, pero que pensó que era el jueves. Pero qué bueno que pudieron venir. Estamos orando por ustedes, a lo mejor no sabía, pero estamos orando por ustedes. Les invito a que como iglesia oremos por sus vidas, para que Dios hable a sus corazones y siga construyendo en ellas el carácter de Jesús, ¿no? Que es lo más importante. Y pues bienvenidas, esta es su casa. Estamos aquí los miércoles y los domingos también, a las 11. Ojalá puedan seguir asistiendo y pues estamos para servirles. Bienvenidas. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema más que nada sobre enseñanza, un tema doctrinal y al que yo le he puesto principios de autoridad. Principios de autoridad. Si me acompañan a Romanos 13:1. Romanos 13:1. Si alguien le puede acercar una Biblia ahí a la señora Adela. También lo van a pasar en la tele, iba a decir, en la pantalla. Romanos 13:1. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a hacer una breve oración. Si me acompaña cerrando sus ojos. Precioso Dios, te damos tantas gracias en esta noche. Nuevamente nos acercamos a ti, a tu trono de gracia, para rogarte, Señor, que tú sigas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que tú formes en nosotros el carácter de Cristo, para que tú nos ayudes a comprender tu verdad, a que tú nos ayudes a comprender aquello que necesitamos cambiar en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de entender ciertas cosas. Te rogamos que tu palabra permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos dar un fruto que sea agradable a ti, Señor. Yo te ruego que tú me uses y tú me ayudes a poder hablar tu palabra y que mis hermanos también puedan escucharte a ti, saber que eres tú en medio de la enseñanza, Señor, que puedan escuchar tu voz y distinguirte a ti, Señor. Gracias, recibe toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Principios de autoridad es el tema. Y yo creo que todos podemos discernir que desde pequeños, desde bebés incluso, el ser humano está inclinado a no obedecer, a no hacer caso. Nuestra naturaleza humana caída está inclinada a no reconocer la autoridad, a no hacerle caso a la autoridad, a intentar o hacer las cosas a nuestra propia manera. La desobediencia es algo que está arraigado en el corazón del ser humano. ¿Verdad que a un niño no se le enseña a ser desobediente? Eso ya lo traen de por sí. A un niño se le enseña a obedecer. Una tarea que no se acaba. Yo creo que aun cuando crecen y se vuelven adolescentes, incluso cuando son adultos, seguimos batallando con... Bueno, mi hija todavía no es adulta, pero yo creo que mis papás batallaron también conmigo cuando comencé a crecer y es algo que está en nuestra naturaleza, no hacer caso.
Incluso aún siendo cristianos también a veces nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. A la autoridad de Dios en primera instancia, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, y también a la autoridad que Dios ha delegado en este mundo, a las autoridades superiores, como dice su palabra. ¿A cuántos no les ha pasado que llegan a pensar, no, pues si yo fuera el presidente, si yo fuera el gobernador, si yo fuera el presidente municipal haría esto y aquello y haría mejor las cosas? Si yo tuviera el poder para hacer, lo haría mejor que el que está ahí en el cargo, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha cruzado por la mente que puedo ser mejor presidente que el peje. Y también nos pasa con nuestros propios jefes incluso, ¿no? Que no sé cuántos de aquí tienen jefe. Yo tengo un jefe. Puede que nos cruce por la mente la idea de que podemos hacer mejor las cosas que nuestro jefe o tener mejores ideas que nuestro jefe. Pensamos que nuestro jefe a veces se equivoca, ¿no? Y que nosotros podremos hacer mejor las cosas. Y hay que tener cuidado a veces con eso, porque eso puede provocar en el corazón una raíz de rebelión contra la autoridad. Les voy a contar un chisme de mi trabajo. ¿A cuánto les gusta el chisme? No levantaron la mano, qué bueno. Es un ejemplo que ayuda en este caso. Hace como 2 meses en mi trabajo, yo tengo 4, en ese momento tenía 4 compañeras. Yo era el único hombre en el equipo de trabajo y tenemos un jefe. Y por encima de nuestro jefe está pues el jefe de mi jefe, ¿no? Pero el jefe de mi jefe no vive en México, vive en República Dominicana o no sé dónde. Y desde allá, pues gira instrucciones para acá. Desde allá él es jefe a la distancia, ¿no? Y hay que hacerle caso a la distancia. Y en esa ocasión había dado una instrucción que a todos nosotros, a los del equipo, que teníamos que poner en práctica esa orden que había dado, a los 5 nos pareció algo irracional. Nos puso una actividad nos estaba encargando una actividad que sobrepasaba lo lógico. Hacer un montón de llamadas, hacer un montón de seguimientos, cosas que no se iban a poder realizar. Humanamente no eran posibles. Y esa fue la gota que derramó el vaso, porque mis compañeras de tiempo atrás ya tenían como una idea del jefe de mi jefe que no nos escuchaba, que es un señor que está pelón, y le dicen, pues el pelón esto, el pelón aquello. Y esa situación, les digo, fue la gota que derramó el vaso para ellas. Nuestro jefe directo nos estaba comunicando la instrucción de su jefe, pues por la computadora, estábamos en una reunión por computadora. Y en ese momento una de ellas, que ya no está en el grupo, de hecho, ella había presentado su renuncia como 2 semanas atrás, ella ya iba a salirse del equipo, dijo, no, pues vamos a hacer un correo electrónico y vamos a escalar al jefe de nuestro jefe. Y vamos a poner todas las cosas en las que no estamos de acuerdo y vamos a quemarlo. Se prenda el cerro, dijo, ¿no? Y yo me acuerdo, pues que de cierta manera yo estuve de acuerdo con esa situación, con eso que iba a pasar. Y estábamos todos como en junta haciendo el correo, la carta como Santa Claus, haciendo el correo. Y unas opinaban una cosa, otras opinaban otra cosa, y hay que ponerle que nos pone cosas que nos hacen sentir nerviosas y que no rendimos. Puras cosas emocionales.
Y yo cuando estaba viendo lo que escribían, yo pensé dentro de mí, ¿no? Pues voy a esperar a que acaben, pues para dar mi opinión, corregir ciertas cosas, porque hasta con faltas de ortografía y todo chafa el correo, la verdad todo chafa. Y en ese momento recordé, pues mi compañera está a punto de renunciar. Otras dos fue en diciembre precisamente. Otra compañera que nos apoya desde San Luis Potosí estaba buscando trabajo también. Una compañera dijo que iba a renunciar en enero y otra compañera dijo que iba a renunciar en febrero. Todos se iban a ir y yo me iba a quedar con el problema. Y entonces yo en ese momento empecé a orar. Dije, Señor, ¿qué hago? Porque esto no está bien, no se siente bien. Y yo pensé, y lo que vino a mi mente, y estoy cierto que fue Dios, fue consultar a otro jefe que vive en Guatemala, que yo ya había trabajado con él y a mi parecer era una persona muy centrada, muy recta, muy correcta, humanamente hablando, en su forma de trabajar, muy puntual, muy ordenado. Y yo dije, con él voy a preguntarle qué se puede hacer o qué consecuencias puede haber de esto que está por suceder. Y entonces le escribo y le digo, oye, ¿te puedo hablar? Necesito consultarte algo con urgencia. Sí, está bien, ahorita estoy ocupado, pero ¿me puedes ir adelantando qué es? Y le dije, pues sí, estamos a punto de hablar mal del jefe del jefe. Están haciendo un correo donde van a escalar al jefe de nuestro jefe. Y yo no sabía, después lo supe, pero en ese momento esa persona que estaba en Guatemala se puso en contacto con el jefe de mi jefe y le dijo lo que iba a pasar. Y yo no sabía, nadie supo en ese momento. Y entonces pasaron creo que 5 minutos y me dijo, sí, llámame. Y le llamé por WhatsApp. Sí, fue por WhatsApp. Y le comenté, oye, mira, está pasando esto y esto. Y me dice, Iván, mira, lo que están haciendo es algo serio, dice. No es poca cosa escalar al jefe de tu jefe. No, es algo serio. Va a quedar marcado en la historia de su trabajo. En su carrera laboral va a quedar marcado. Yo te recomiendo que hables con ellas, que las calmes y yo le digo, es que mira, esto ya está por suceder, no está en mis manos. Todavía no se ha acabado el correo, pero no podré hacer nada porque estaban muy prendidas mis compañeras. Y me dijo, pues yo te aconsejo eso, ¿no? Que puedas intentar calmarlas. Al jefe de tu jefe le expliqué varias situaciones y me dijo que de cierta manera la consecuencia es que pues íbamos a quedar como marcados, ¿no? Regresé a mi lugar de trabajo y me comenta la compañera que estaba haciendo el correo, oye, me llamó nuestro jefe y me acaba de decir a mí que ya le dijeron al jefe del jefe, ya se enteró. ¿Quién habrá sido? No, pues los chismosos de recursos humanos, ¿no? No, pues los chismosos del otro equipo de trabajo. Y al rato me dice, fue esta persona de Guatemala, me dice. Y yo en ese momento caí en cuenta que pues le había contado, ¿no? Y yo me sentí mal porque de cierta manera estaba defraudando la confianza de mis compañeras de manera indirecta. Yo no lo hice con otra intención más que saber qué podía pasar, porque el único que se iba a quedar era yo. Y me sentí mal, les pedí perdón a mis compañeras, le pedí perdón a todo mi equipo. Y entonces en eso el jefe del jefe nos manda a llamar a una junta inmediata. Y yo dije, estaba sudando frío, ¿no? Pero muy amable, la verdad se portó en esa junta muy amable y nos comentó
he escuchado que tienen algunas inquietudes. No dijo absolutamente, supe que que me querían quemar no, se portó muy amable y nos dijo cuáles son sus inquietudes. Y en eso, en el grupo pues del equipo, una de ellas dijo, no, pues hablen, es el momento, ¿no? Y ninguna de las que estaban inconformes habló, ninguna. El que habló primero fui yo. Y le dije, mira, esto, y así, cosas puntuales. No estaba hablando mal de él, estaba exponiendo cosas que podían mejorarse. Y habló otra compañera, también cosas puntuales. Y las compañeras que tenían ese deseo de que se prendiera el cerro, no prendieron el cerillo. Y viéndolo en retrospectiva, yo estoy seguro que Dios tuvo cuidado de mí y de mis compañeras también. Porque me dijo la persona esta de Guatemala, mira, si aquí se acaba esto, si no escalan a tu jefe, al jefe del jefe, perdón, ahí se acaba. Pero si lo hacen, va a ser un proceso que va a durar y durar y durar y durar y no sabemos cuándo va a acabar. Se van a meter en un problema. Y tenía razón. Y de una u otra forma, yo sé que Dios nos guardó, nos cuidó. Pero eso ilustra, como les comentaba, cómo es el corazón del ser humano, que no le gusta la autoridad, que quiere constantemente hacer lo que bien le parece, ¿no? Yo creo que siempre hay formas de poder comunicarse, ¿no? Cuando algo no te gusta de tu jefe, pues poderlo platicar. Pero de eso a que tengas el deseo de que quede mal, es distinto, ¿no? Tengas el deseo de que lo atropelle un tren, pues también es distinto, ¿verdad? En el corazón del hombre está implantada esa raíz de desobediencia y rebelión, y lo vemos a través de la Escritura, desde Eva, desde Adán, vemos página tras página cómo las personas voluntariamente se rebelan contra la autoridad, contra Dios, y vemos las consecuencias. También podemos ver ejemplos a través de la Escritura de personas que sí se sujetaron a la autoridad y las consecuencias de esa obediencia. Ahora, en primer lugar, ¿qué significa la autoridad? ¿Qué es la autoridad? El diccionario lo define de esta forma: autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando. Autoridad es poder que gobierna o ejerce el mando. También autoridad es la facultad de mandar y la obligación de ser obedecido por otros. También se define como la capacidad para tomar decisiones por encima de otros. Tomar decisiones por encima de otros. Ahora, como creyentes, como cristianos, podemos comprender que el único poder que gobierna por encima de todas las cosas es el poder de Dios. La autoridad suprema, ¿quién es? Dios. Por encima de Dios no hay nadie. No hay nadie que le diga a Dios qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Dios es la autoridad absoluta en el universo. En Daniel 4, 34 y 35, si me acompañan ahí. Daniel 4, 34 y 35. Dice la Reina Valera: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Dios gobierna por encima de todas las cosas. Dios es la autoridad suprema, la autoridad absoluta. Por encima de Dios no hay nadie. Pues si así lo fuera, Dios no sería Dios. Podemos comprender que el origen y la fuente de toda autoridad, ¿quién es? Dios. El punto de origen de la autoridad proviene de Dios. Ahora, Dios ha decidido voluntariamente delegar su autoridad sobre las personas para que tomen decisiones. Desde el principio de la creación, Dios lo decidió de esta forma. Lo vemos en Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla o gobernarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios delegó sobre Adán y sobre Eva la autoridad para gobernar en la creación. Dios voluntariamente le dijo a Adán y a Eva: oigan, ustedes gobiernen sobre lo que yo he creado. Romanos 13:1 en la Nueva Traducción Viviente dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Todos los que ocupan puestos de autoridad han sido colocados allí ¿por quién? Por Dios. Dios ha puesto a las personas que están en autoridad. Aunque pueda parecer que no, ¿cómo va a ser Donald Trump el presidente de Estados Unidos? Eso no está bien. Dios es quien puso en su momento a Donald Trump como presidente. Me acuerdo que cuando fueron las elecciones y él ganó, yo dije, ¿por qué ganó este amigo? Y se me hizo raro. Pero luego me acordé de este versículo y dije, pues Dios lo puso ahí. Entendemos que toda autoridad proviene de Dios y ahora debemos entender que toda autoridad genuina es espiritual. Toda autoridad genuina es espiritual. Nos encontremos en el lugar donde estemos. La autoridad espiritual no es solamente en la iglesia. La autoridad espiritual no solamente está en una congregación, o la autoridad espiritual no solamente viene del pastor o de los servidores. No, toda autoridad genuina es espiritual. Estamos acostumbrados a vivir de manera natural en el mundo. Trabajamos, estudiamos, caminamos en un mundo natural y a veces no distinguimos que la autoridad en el lugar donde estamos o nos movemos es una autoridad espiritual. Es algo espiritual la autoridad. Fue puesta por Dios y es un principio espiritual. Llámese como se llame, se encuentre donde se encuentre, toda autoridad proviene de Dios. Distinto es que las personas que están en esos puestos de autoridad ignoren esta verdad. Distinto es que alguien que está en autoridad abuse de su puesto para hacerse rico o para enseñorearse de otras personas o para ser un tirano. La capacidad para mandar ha sido puesta de parte de Dios, ha sido delegada de parte de Dios. Toda autoridad genuina proviene de parte de Dios. Ahora, hay que entender que la autoridad delegada
es una herramienta. La autoridad que las personas tienen es una herramienta que Dios les ha dado. Dios no da autoridad a las personas para que se sientan superiores, para que se sientan mejores, para que se sientan pues, los Juan Camanéis del trabajo o para que se sientan mejor que alguien más. La autoridad es una herramienta. Segunda de Corintios 10:7, si me acompañan ahí, la Reina Valera. Segunda de Corintios 10:7, del 7 al 9. Dice así: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, le decía Pablo a los Corintios. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Pablo tenía entendido profundamente que la autoridad que Dios le había dado era para edificar la vida de los demás. El propósito de toda autoridad es edificar. Edificar es fortalecer, construir, hacer progresar, hacer crecer. El propósito de la autoridad es edificar. ¿Y edificar qué? Podríamos pensar. ¿Qué es lo que edifica la autoridad? La autoridad, entre otras cosas, lo que edifica o lo que fortalece o lo que construye o lo que hace progresar son los propósitos de Dios. Dios usa la autoridad para cumplir sus propósitos. Dios usa a las personas que están en autoridad para cumplir sus propósitos. Dios usa la vida de tu jefe para cumplir un propósito en tu vida. Sea el lugar en el que nos encontremos, Dios usa la autoridad para cumplir propósito en nosotros. Ese jefe que no nos cae bien, que es medio mala onda, que tuvimos o que tenemos o que vamos a tener, es para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Aquel maestro que fue pesado y grosero con nosotros, o que es grosero o que será grosero con nosotros, aquellos que fuimos estudiantes o que están estudiando o que van a estudiar, ese maestro que está en autoridad y que a veces es medio grosero, Dios usa su vida para cumplir su propósito en nosotros. Todos podemos ver también personas que usan equivocadamente la autoridad que Dios les ha dado. Como mencionaba previamente, personas que abusan del puesto que tienen para hacerse ricos. Lo vemos continuamente en los puestos de gobierno, ¿no? Incluso también pastores que abusan de los congregantes, que los usan para sacar dinero, para enseñarles mal, para enseñorearse de la vida de las ovejas. Hay personas que usan mal la autoridad que Dios les ha delegado, que no edifican la vida de otras personas, que no ayudan a la vida de otras personas, que usan la autoridad para su propio beneficio. Si tú tienes autoridad en tu lugar de trabajo, si tú eres jefe, o cuando tú llegues a tener autoridad, o cuando tú llegues a ser jefe, o si tú tienes autoridad en un ministerio, o si tú eres padre o madre de familia, la madre con los hijos, el papá con los hijos y el esposo que tiene autoridad sobre la esposa,
Debemos comprender que la autoridad que Dios nos ha dado y delegado es para edificar, para construir, para ayudar. El propósito de Dios en la vida de los demás. Ahora, también tenemos que entender que la autoridad tiene un límite. La autoridad delegada tiene un límite. La autoridad de Dios no tiene límites, pero la autoridad que Dios delega sí tiene un límite. Y un principio básico de la autoridad delegada es que tenemos autoridad sobre todo aquello que sea nuestra responsabilidad. Todo aquello que es tu responsabilidad, tú tienes autoridad sobre eso. La autoridad y la responsabilidad van de la mano, son como dos caras de una misma moneda. Adherido a la responsabilidad que Dios te ha dado, va la autoridad. Adherido a la autoridad que Dios te ha dado, va una responsabilidad. No puede existir una persona que diga, yo aquí soy la autoridad, pero no soy responsable de nada. Eso no existe. Bueno, pueden existir políticos que digan lo contrario, pero en el orden correcto de las cosas, nadie puede ser responsable de algo y no tener autoridad sobre ello. Si a mí me dan la responsabilidad de cuidar la guitarra, yo tengo que cuidar la guitarra. Yo tengo que cuidar de ella, que pues no venga mi hija y la tire, ¿no? Un chiquillo y a ver qué paz y se caiga, ¿no? Yo tengo autoridad de decirle al pequeño, oye, espérame tantito, déjame la guardo. Yo tengo autoridad sobre las cosas en las que tengo responsabilidad. Si yo soy responsable de mi esposa y de mi hija, yo tengo autoridad sobre mi esposa y sobre mi hija. ¿Ustedes qué pensarían si yo llego a la casa de mi vecino y empiezo a decirle a la señora que está ahí, oye, barre aquí no barriste bien, bárrele otra vez? ¿Qué pensarían? ¿Y qué? Sería algo raro, sería algo fuera de orden, sería algo fuera de límite. Yo no soy responsable de la vida de la esposa de mi vecino. El responsable es el vecino. De la misma manera, el vecino no puede llegar a mi casa y empezar a darle órdenes a mi esposa. Somos responsables de aquello sobre lo que Dios nos ha dado autoridad. Todas las naciones, por ejemplo, son soberanas y ninguna nación puede decirle a otra qué leyes debe establecer en su territorio. Cada nación es soberana y puede hacer en su territorio lo que le parezca. Si yo estoy bajo la autoridad de mis padres, si yo estoy bajo la responsabilidad de mis padres, yo estoy bajo su autoridad. Yo debo entender que si yo soy responsabilidad de mis padres, debo someterme a su autoridad. Un hijo no puede pretender que sus papás se hagan responsables de él, que le compren todo lo que quiera, que le dé dinero al hijo, y el hijo no obedecer y hacer su soberana y gadarena voluntad, dijera el pastor, ¿no? Eso, aunque hay casos así, es un desorden, está mal. Todos aquellos que tenemos un jefe, debemos entender que el trabajo que nosotros hacemos, en parte es responsabilidad de nuestro jefe, porque nuestro jefe da cuentas de lo que hacemos a otro superior. Por lo tanto, nuestro jefe tiene todo el derecho
todo el derecho de pedirnos cuentas, de pedirnos que hagamos esto, de pedirnos que hagamos aquello. Pero a veces no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta que alguien nos mande. El jefe tiene todo el derecho de decirnos cómo hacer las cosas. Ahora bien, si somos responsables y fieles en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y nos ha dado autoridad, un principio también es que Dios puede incrementar esa responsabilidad y a la vez incrementar la autoridad que nos ha delegado. Lo vemos en Mateo 25, 21, en la parábola de los talentos, cuando el Señor le dice a uno de ellos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muchas veces los que son fieles en el trabajo se les da más responsabilidad. Los que hacen bien su trabajo, los que obedecen, los que son buenos trabajadores, se les delega más trabajo, suele ser. Y en su momento, si son buenos empleados, van a llegar a ser buenos jefes. Si han sido fieles en lo poco, también serán fieles en lo mucho de una manera natural. Ahora, ¿ustedes creen que es importante estar bajo autoridad? A ver, otra vez. ¿Ustedes creen que es importante estar bajo autoridad? Sí, es de suma importancia estar bajo autoridad. La palabra someterse en del Romanos 13:1 es una palabra griega que significa ponerse debajo de, subordinarse, obedecer, sujetarse, estar sumiso. Y a las personas, como les comentaba hace un momento, no nos gusta ponernos debajo de alguien. No nos gusta que nos manden. ¿A quién le gusta que le manden? No nos gusta que nos digan qué hacer. Y una de las razones es porque nos llegamos a sentir inferiores. Nos llegamos a sentir menos. A mí no me gusta que me manden. Nos llegamos a sentir maltratados incluso cuando a lo mejor no es así. Y la razón por la que no nos gusta que nos manden es por el orgullo que hay en nuestro corazón. Por el orgullo. Volviendo a mi trabajo, hace poco mi jefe me puso a hacer una actividad y pues yo en mi trabajo casi todo el día, sí, todo el día pues me la paso trabajando. Hay momentos donde pues está más tranquilo, pero sí, la mayor parte del día me la paso pegado al teléfono. Y yo tengo otros 3 compañeritos, 4. Y veo que 3 de ellos llaman una hora y las demás horas se la pasan pachangueando. Le digo a mi esposa que una vez estaban jugando Monopoly allí en la oficina, en un cubículo, 3 horas jugando Monopoly. 3 horas y media, creo. Ese día no estaba mi jefe. Y yo los veía y yo, pues, ¿y estos qué no tienen trabajo? Dije yo. Eso fue hace tiempo y es algo que hacen continuamente. Les gusta jugar Monopoly. Y cuando recientemente mi jefe me puso a hacer una actividad en otro lado, pues me cargó la mano. O sea, empecé a tener más trabajo. Y yo veo a mis compañeros que pues están jugando y yo con más trabajo. Y no crean, sí entró en mí el sentimiento de,
pues es que esto no es justo, esto es injusto, pues yo no debería estar con la mano tan cargada. Y es el orgullo. Lo comentaba con mi esposa y empecé yo a orar en ese momento porque yo sé que es un sentimiento, esos sentimientos no son correctos, nos pueden desviar de la voluntad de Dios. Y yo empecé a orar y Señor, es que mira, está pasando esto, ¿no? Ay, no sabía, me va a decir el Señor, ¿no? Y venía a mi mente pues la parábola de los siervos cuando cuando el dueño de una viña llama a los trabajadores desde las primeras horas y luego llama a otros trabajadores a otras horas y luego llama a otros trabajadores al final del día y a todos les paga lo mismo. Y yo en ese momento pensé, pues es que estoy haciendo lo que me toca hacer. Estoy haciendo lo que Dios me dijo que haga. Y también vino a mi mente Colosenses, creo que es 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y yo en mi corazón, sí, Señor, tú eres mi jefe, no mi jefe. Tú eres mi jefe, no mi jefe, tú eres mi jefe. Y es que es así. Nuestro jefe en verdad debe ser Dios, no el hombre. Cuando entendemos eso, pueden cambiar muchas cosas, porque a lo mejor puedes perder tu trabajo, pero tu jefe va a seguir siendo el mismo. Tu jefe va a seguir siendo el mismo, solamente te puede cambiar de lugar de labor. Pero si Dios es tu jefe, Él va a cuidar de ti y Él te va a dar trabajo. Y entonces, pues les digo, yo viendo a mis compañeritos jugar, están más jóvenes que yo creo que también va por ahí que les vale muy poco lo que hacen, ¿no? Y bueno, Dios tranquilizándome, ¿no? Tranquilo, Nerón, tranquilo. Dios tiene misericordia de mí y me ayuda a poder, pues no pensar más allá de lo correcto, ¿no? El Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 21:4, en la traducción lenguaje actual, dice: hay 3 cosas que son pecado: ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. A las personas no les gusta someterse o no nos gusta someternos o hacer caso a las órdenes que nos dan por el orgullo, porque somos orgullosos por naturaleza, no importa qué edad tengamos, no importa si tenemos dinero en la cuenta o no, no importa si eres hombre o mujer, no importa si vives en las lomas o vives en cualquier colonia, el ser humano por naturaleza es orgulloso y no nos gusta obedecer. Y cuando venimos a Dios, algo de las primeras cosas que Dios trata en nuestro corazón es precisamente eso, el orgullo. Nuestra vanidad, nuestra autosuficiencia, nuestra percepción de que somos muy inteligentes. Dios trata con el orgullo porque es algo que nos impide tener una comunión también con Dios. Es algo que Dios trata constantemente, no importa cuántos años tengamos en el Señor. Les puse mi propio ejemplo, ¿no? Yo puedo reconocer que aún hay cosas de orgullo en mi corazón que aún ni yo mismo me doy cuenta hasta que pasan, tal vez. Y aquel que se sujeta a Dios y que desea sujetarse a Dios puede fácilmente sujetarse a las autoridades que Dios delega. A menos que una autoridad esté actuando abiertamente, deliberadamente en contra de la voluntad de Dios, a un cristiano no se le debería hacer difícil sujetarse a la autoridad delegada.
La única forma en la que no tenemos que sujetarnos a una autoridad es cuando esa autoridad está yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando alguien usa su posición para a lo mejor robar y te da a ti una instrucción de a lo mejor falsificar un documento o de a lo mejor hacer una cosa u otra que tú sabes que no es algo que a Dios le agrada. Ahí sí, con toda libertad y con toda autoridad, tú también puedes decirle, no, no voy a hacer esto porque no es correcto. Cuando una autoridad te dice, no, pues miéntele, total, al rato nos arreglamos. Cuando tu jefe te dice que digas una mentira, ¿tú crees que deberías hacerlo? No. Cuando un papá le dice a su hijo que diga una mentira, ¿ustedes creen que el hijo debería hacerlo? No. La única forma en la que un cristiano no debe sujetarse a la autoridad es cuando esta autoridad va en contra deliberadamente de la voluntad de Dios. Ahora, 3 cosas importantes de estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad no es ser inferior. Estar bajo autoridad no es ser inferior. Efesios 6:1 dice, hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Y los demás? No son hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 5:22 al 24, la traducción lenguaje actual. Efesios 5:22 al 24 dice así: las esposas deben sujetarse a sus esposos. ¿Cuántos esposos decimos amén? Así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora, vemos estos versículos donde Pablo está hablando de la necesidad que los hijos se sujeten, obedezcan a sus padres, estén bajo la autoridad de sus padres, se subordinen a sus padres, estén sumisos a sus padres. Donde también Pablo menciona que las esposas deben ponerse debajo de la autoridad de sus esposos, obedecer a sus esposos. ¿Ustedes creen que un hijo es inferior en valor y dignidad a su padre? No. ¿Ustedes creen que una esposa es inferior en valor y dignidad a su esposo? No. La autoridad es únicamente para establecer un orden, el orden que Dios ha querido. Y lo mismo pasa en cada esfera de la vida en donde se ejerce la autoridad. Mi jefe no es superior a mí en valor y dignidad. Un maestro no es superior a sus alumnos en valor y dignidad. El pastor de una iglesia, que es responsable de la iglesia, no es superior a las ovejas en valor y dignidad. Solamente es cuestión de orden. Y el problema es que el mundo, al que no le gusta sujetarse a la autoridad, no sabe en dónde encontrar su valor y su dignidad, por eso se rebelan, por eso odian que les manden, porque no saben en dónde encontrar su valor y su dignidad. El mundo piensa que su valor está en tener dinero. Entre más dinero tienes, más vales. Entre más posición social tengas, más vales, más digno eres. Entre más guapo estés, entre mejor físico tengas, más vales.
Entre más hábil seas para algo, entre más capacidades tengas, pues eres más valioso que otro. Y así lo ve el mundo. Pero los que venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo, debemos entender que nuestro valor y nuestra dignidad se encuentran ¿en dónde? En Dios. Nuestro valor nos los da Dios. Nuestra dignidad proviene de Él. Y eso es algo que nadie jamás podrá quitarnos. El valor que Dios nos da, el valor que a ti te da, es algo que nadie te va a poder quitar, por más que te maltrate tu jefe. Nadie va a poder quitarte ni disminuir el valor que tú tienes en Dios. Y cuando entendemos nuestro valor, nuestra posición, nuestra dignidad, nuestra identidad en Dios, jamás vamos a podernos sentir inferiores a las personas que están en autoridad. Porque entendemos que la autoridad es una herramienta, es un medio, es una forma que Dios ha establecido para cumplir sus propósitos. Entonces, no tenemos por qué sentirnos menos cuando alguien nos da una orden o una instrucción, porque eso sería una mentira. Eso es un engaño. Nuestra dignidad, nuestro valor proviene de Dios y eso jamás nos los podrá quitar nadie. Otro punto importante de estar bajo autoridad es que estar bajo autoridad nos da protección. Estar bajo autoridad es como estar bajo un paraguas en medio de una lluvia muy fuerte. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la obediencia a la voluntad de Dios, Dios es ese paraguas que cuida de nosotros. El Salmo 91:1, la Reina Valera, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, es un verso conocido, morará bajo la sombra del Omnipotente. La traducción lenguaje actual lo pone de esta forma: es para que se despierten. Salmo 91:1, la traducción lenguaje actual dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. El verso 4 de ese mismo salmo, en la traducción Reina Valera, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. La traducción lenguaje actual lo menciona de esta forma: solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Estar bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad de Dios, nos brinda su protección. Obedecer también las instrucciones que nos dan nuestras autoridades superiores aquí, también nos protege de ser malinterpretados, de ser tergiversados en nuestra forma de actuar o que no se confundan nuestras motivaciones. Volviendo a mi trabajo, hace rato yo estoy trabajando en otra zona en Puebla y el encargado de Puebla me dio una instrucción que es muy diferente a la instrucción que tenemos aquí en Guadalajara, muy diferente. Y me dijo: oye, tienes que hacer esto de esta forma. Y dije: bueno, tú me lo estás diciendo y así lo voy a hacer. Y cuando alguien me haga una auditoría de mi trabajo y me pregunte: oye, ¿por qué hiciste esto de esta forma cuando se ha dicho que debe ser de esta otra? ¿Qué creen que les voy a decir? Mi jefe me dijo, y así yo me estoy protegiendo de que se me malinterprete, de que se me pueda poner un acta o de que me descuenten la quincena. Así me estoy cuidando. Cuando yo estoy bajo autoridad, también estoy bajo protección.
Un niño que está por cruzar la calle y vienen muchos carros y su papá le grita, detente. Y el niño se detiene porque reconoce la voz de su papá y le obedece. Cuando obedece, está bajo protección, bajo cuidado. Otro punto importante de estar bajo autoridad es que estar bajo autoridad nos trae bendición. Estar bajo autoridad nos trae bendición. Todos hemos escuchado esta frase tal vez, que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Deuteronomio 11, 26 y 27, la Reina Valera, dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Las bendiciones de Dios acompañan al obediente. Deuteronomio 28, 2 dice así, la Reina Valera: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. Y la palabra oír significa escuchar con inteligencia u obedecer. Si oyeres o si obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Y entonces Moisés da una lista de bendiciones. Las bendiciones de Dios acompañan al obediente. Josué 1:8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las bendiciones acompañan al obediente. Pero, aquí hay un pero. Nuestra obediencia no obliga a Dios a bendecirnos. No es que lleguemos ante Dios y le digamos, oye, Señor, yo ya te obedecí en esto y esto, ahora me tienes que obedecer. Me tienes que bendecir, perdón. Ya te obedecí, ahora me bendices. Me bendices porque me bendices. No, Dios no está obligado a bendecirnos. Dios nos bendice de pura gracia y por amor. Y la palabra bendición del hebreo beraka significa ser prosperado. ¿Y ser prosperado en qué? ¿O ser prosperado para qué? Ser prosperado en los propósitos de Dios. Avanzar el propósito de Dios en nuestra vida, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Pensamos muchas veces que ser bendecidos por Dios es tener cosas materiales, o incluso que Dios nos conceda una sanidad, que sí, ciertamente son bendiciones de Dios cuando provienen de su mano, pero principalmente la bendición es que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Esa es la mayor bendición. Muchas veces pensamos que Dios nos bendice cuando tenemos cosas materiales. Decimos cosas como Dios me bendijo con este auto, Dios me bendijo con este reloj, Dios me bendijo con esta casa. Y no es que sea del todo incorrecta la expresión, pero hay una cuestión más amplia al respecto. La verdadera bendición es aquella que nos guía a los propósitos de Dios, que nos guía a cumplir la voluntad de Dios. La verdadera bendición es aquella que nos ayuda a estar en el propósito de Dios. La bendición va más allá de cosas terrenales o materiales. Si Dios nos da o nos permite disfrutar de cosas terrenales, es para cumplir su propósito en nosotros.
Y si Dios no nos da cosas materiales o terrenales, es para cumplir su propósito en nosotros. Como dice la canción, por lo que me das y por lo que no me das, yo siempre te alabaré. Lo importante es que se cumpla el propósito de Dios de una forma o de otra, y esa es la verdadera bendición. Y eso lo podemos distinguir cuando estamos bajo la autoridad de Dios, cuando obedecemos a Dios. Ahora, hay un peligro muy grande en no obedecer a la autoridad. Hay un peligro en rebelarse a la autoridad. Deuteronomio 28:15, la Reina Valera dice de esta forma: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y despliega una lista de maldiciones. Y es curioso ver, Deuteronomio 28, del 1 al 14, menciona las bendiciones por la obediencia. Y Deuteronomio 28, del 15 al, no recuerdo si son 65 versículos, menciona las maldiciones. Hay más consecuencias, de cierta forma, por no obedecer a Dios. Hay consecuencias catastróficas por no obedecer a Dios. Salmo 89, 30 al 32, la Reina Valera dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿A cuántos les dieron con vara cuando eran chiquitos? ¿O con chanclas? ¿Se sentía bonito? ¿Verdad que no? ¿Y nos castigaron por obedientes? ¿Verdad que no? Hay una consecuencia por no obedecer. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Personas que llegaron a conocer a Dios o a congregarse en una iglesia e incluso servir. ¿Cuántos casos de... Estaba yo escuchando la predicación del pastor Chuy, que mencionó el ejemplo de Elvis Presley, que él de joven era, no sé si líder de alabanza de la iglesia donde creció, y cómo terminó. El caso de Whitney Houston también, que era una persona que se congregaba en la iglesia, su papá era pastor, cantaba muy bonito y terminó muerta en las drogas porque se alejó de Dios, porque decidió desobedecer abiertamente a Dios. Hay un peligro muy grande de rebelarse a la autoridad. En primer lugar, la autoridad suprema, que es Dios. No someterse a la autoridad de Dios tiene consecuencias eternas. Y ahora también hay un peligro por no obedecer a las autoridades que Dios ha delegado. Romanos 13, 1 y 2, lo leemos nuevamente, la versión Reina Valera dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Quién ha establecido a las autoridades? Dios. Y quien se opone a lo que a Dios ha establecido, se opone a Dios mismo. A veces no se logra distinguir que cuando alguien se rebela contra la autoridad, no se está rebelando contra un hombre, se está rebelando contra Dios. Lo vemos en el caso de Moisés y Aarón, ¿no? Que el pueblo se rebelaba se enojaba en contra de Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón les decían, pues, ¿quiénes somos nosotros? Lo que ustedes no se dan cuenta es que se están rebelando en contra de Dios. La vida de David cuando Saúl lo estaba persiguiendo. David fue ungido como rey por Samuel. Él tenía la promesa de Dios que un día sería rey. Y tuvo 2 ocasiones para matar a Saúl y tomar el puesto de rey. Pero David era una persona bien inteligente, bien entendida. Y él sabía que él no podía atentar contra lo que Dios había establecido. Si Dios lo había puesto, Dios lo iba a quitar. Si una autoridad está actuando mal, Dios la puso y en su momento Dios la va a quitar. Y es un peligro la rebelión porque es un principio satánico. La rebelión tiene su origen en Satanás. Aquel que actúa en contra de la autoridad de manera abierta y deliberada está actuando conforme a la voluntad de Satanás. Isaías 14:12 al 15 en la versión Reina Valera dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás no quería seguir obedeciendo a Dios. Satanás quería ser la autoridad suprema. Y Dios lo derribó. Ezequiel 28, del 14 al 17, en la versión Reina Valera, dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. El primero que se rebeló contra Dios fue Satanás y cayó. No quiso seguir obedeciendo a Dios, no le gustaba obedecer, quiso ser como Dios y Dios lo derribó. Las personas que actúan de esta forma, queriendo abiertamente no obedecer a la autoridad que Dios ha establecido, está actuando como actuó Satanás. Y es aquí donde es importante poner atención a las actitudes de nuestro corazón cuando se nos da una instrucción, cuando alguien nos está dando una orden. Es importantísimo que todos tengamos
una autoridad por encima de nosotros a quien dar cuentas. Siempre. Cuando alguien nos da una instrucción, podemos estar obedeciendo en el exterior, pero en nuestro interior puede generarse una actitud de rebelión y desobediencia. Por poner un ejemplo exagerado, digamos que el pastor dice: a ver, hermanos, pongámonos de pie. Y alguien dice: ay, pastor, pero pues sentado yo estoy mejor. ¿No está viendo qué agusticidad? Bueno, me voy a parar, pastor, pero por dentro estoy sentado. Es una exageración, ¿no? Pero como el ejemplo que les ponía hace rato de la instrucción que me dio mi jefe, yo no me sentía a gusto con eso. A todos nos puede pasar que alguien nos da una orden y nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Debemos examinar muy bien nuestro corazón en cada ocasión en la que alguien nos dé una instrucción y no estemos de acuerdo. No les estoy diciendo que obedezcan ciegamente, ¿no?, a alguien. No, pues es que la autoridad y hay que obedecerle ciegamente, ¿no? Lo que diga eso, pues va a ser. También hay que ser inteligentes y ver si la persona, como les decía, está actuando conforme a la voluntad de Dios. Por eso es de suma importancia conocer la palabra de Dios. No es una obediencia ciega la que debemos de tener o demostrar. Si alguien no está de acuerdo en la instrucción que se le da, tiene todo el derecho de exponerlo y de tratarlo con la autoridad correspondiente. Yo en algún momento no estuve de acuerdo con una instrucción que a mí me dio el pastor. Y yo en su momento, cuando me dio esa instrucción, yo en su momento me incomodé o me molestó. Pero yo no fui con Andrés y le dije: oye, Andrés, fíjate lo que me dijo el pastor, vamos a hablar mal de él, porque se está pasando de lanza el pastor. No, yo en su momento fui y en ese momento yo hablé con él y le dije: mira, yo pienso esto y aquello y siento esto. Y en ese momento el pastor, con la paciencia y el amor y la sabiduría que Dios le ha dado, me ponía ejemplo tras ejemplo de la palabra. No les miento, me dio como 15 ejemplos, 20 ejemplos de la palabra de Dios. Y pues gracias a Dios, pues no fue algo que hiciera que mi corazón se doliera. Y no, gracias a Dios son cosas que podemos tratar, porque Dios nos ha dado la sabiduría para poder hablar las cosas. Por eso no les estoy diciendo de una obediencia ciega, pero sí de un corazón entendido, un corazón tierno, un corazón que no guarda el deseo de la rebelión. Son dos cosas distintas, ¿no? Hay un peligro en que se pueda llegar a generar en nosotros una actitud de rebeldía que tarde o temprano va a salir a la luz. Debemos recordar que la autoridad total, la autoridad suprema es Dios, y toda autoridad proviene de Dios. Dios es autoridad, la autoridad es Dios. Y Dios delega su autoridad a otras personas en el ámbito natural y espiritual, si podemos dividirlo así, aunque en ambos casos es espiritual, para cumplir sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. La autoridad bien entendida es para edificar, es para bendecir, es para cuidar, proteger la vida de otras personas, no para enseñorearse de la voluntad de los demás. Y la autoridad delegada tiene un límite, y es la responsabilidad. No podremos tomar decisiones en un lugar
donde no tenemos responsabilidad. Recordemos que la autoridad, sujetarnos a la autoridad, someternos a la autoridad, estar sumisos a la autoridad, no nos hace inferiores. Cuando comprendemos nuestro valor en Dios, jamás podremos sentirnos inferiores o acomplejados. Estar sujetos a la autoridad entonces nos protege, nos bendice y nos ayuda a cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Te invito a que nos pongamos de pie, hermanos, para hacer una oración y terminar. Te invito a que cierres tus ojos brevemente. Y no que nada te distraiga, te invito a que puedas poner toda tu atención, centrar toda tu atención en Dios. Que nada haya que te pueda distraer. Si tú estás aún batallando con someterte a una autoridad, ya sea en la iglesia, o en tu casa, o en tu trabajo, o en algún otro lugar, si a ti te cuesta trabajo obedecer, someterte, ponerte sumiso, déjame decirte que es algo que a Dios no le agrada. Porque Dios bien sabe que lo mejor para nuestras vidas es que vivamos sujetos a la autoridad que Él ha delegado. Obedecer, sujetarse a una autoridad, ya sea tu esposo, ya sea tus papás, ya sea tu jefe en el trabajo, tu jefa, eso no debe hacerte sentir inferior o no debe hacerte incomodar el corazón. Y si lo haces, es que hay algo ahí que necesita ser tratado por Dios. Si hay algo ahí que te impide obedecer con tranquilidad, con paz, ponlo delante de Dios. Yo te invito a que le puedas entregar esta condición de tu corazón a Dios. Nadie es perfecto. Nadie ha llegado a la plenitud de la estatura de Cristo. Estamos en ese camino, estamos en ese proceso. No debemos dejar de esforzarnos en ello. Y hay que tener cuidado porque si no obedecemos, estaremos en peligro de generar rebelión en nuestro corazón y eso no proviene de Dios. Amado Dios, en esta noche que tú nos das, queremos que tú nos ayudes, Señor, a poder obedecerte a ti en primer lugar, Señor. Tú que eres la autoridad suprema en este mundo, te rogamos que tú nos permitas entender que lo mejor para nuestra alma es obedecerte a ti. Y cuando te obedecemos a ti, Señor, no nos será difícil obedecer a las autoridades que tú has delegado. Porque obedecerles a
a las autoridades que tú has delegado es como obedecerte a ti, Señor. Perdónanos cuando no hemos actuado con rectitud en nuestro corazón, cuando hemos desobedecido abiertamente o aun cuando hemos obedecido exteriormente, pero en nuestro corazón hay rebeldía o hay incomodidad ante la autoridad que tú has delegado. La única manera en la que tú estás de acuerdo en no obedecer a la autoridad es cuando esta autoridad está en contra tuya, Señor. Pero si la instrucción que nos dan no va en contra de tu palabra ni en contra de tu voluntad, no hay razones para no hacer caso. Ayúdanos a recordar nuestro valor en ti, nuestra dignidad en ti, nuestra identidad en ti. Nada puede quitarnos, Señor, el valor que tú nos das. Absolutamente nada, Señor. Ni quitárnoslo, ni disminuirlo. Ayúdanos a abrazar esa verdad, Señor, para que no vengan a nosotros sentimientos que nos desvíen de tu propósito, Señor. Gracias te damos en esta noche. Te ruego que nos lleves con bien a casa, que lleves a mis hermanos y hermanas con bien a su casa, Señor. Gracias por tu palabra, por el amor que nos tienes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Démosle un aplauso a Dios. Pues bien, hermanos, pues muchas gracias. Que Dios les lleve con bien a casa. Nos vemos en la próxima reunión.